Ahí se ve la pantalla. Bueno, no, ya cerraron la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, sí, claro. Bueno, como Gracias. comentaba hoy, este texto es el famoso esquema que hay del árbol de la vida, es como un resumen de este texto que tiene, en esta versión que vamos a ver, que no tiene la introducción, tiene 610 páginas. Bueno, 610 páginas en el idioma original, ¿no? En hebreo. Respecto a ese esquema no vamos a ver mucho detalle, sino que es como demasiado sofisticado para lo que estamos estudiando ahora. Capaz que en algún momento en el futuro sí llegamos a ver más información de él. Pero ahora vamos a arrancar por el texto en sí. Y el texto tiene un orden que va desde lo más elevado hasta lo más material, algo parecido a lo que era el camino de las letras, y vamos a arrancar, al igual que con las letras, de abajo hacia arriba, o sea, de la puerta más cercana en nuestro mundo hasta hacia atrás. Y bueno, y esa puerta, que es la puerta 50, es la primera que vamos a empezar a leer, de hecho, para que ciertas cosas de las que están ahí sean más familiares, por decirlo de alguna manera. Bueno, arranco a leer, pero cuando quieran, prenden los micrófonos, y comentan o preguntan. Puerta 50, capítulo 10. El mundo de las ruedas. El mundo de las ruedas, Gilgulín, que ellas son 10 ruedas, Gilgul, llamadas cielos, Shamaim, y 4 fundamentos, Yesodot, llamados tierra, Eretz. Y ambos tienen sustancia, Homer, y forma, Yetzirah. Mi deseo es decir, cuerpo, Guf, y alma, Nefesh, y materia, sustancia, Hamer, de ambos, de materia y forma. Un primer comentario es que en este texto trato de poner bastantes referencias a lo que es el texto básico, o sea, si ven acá arriba, está siempre el párrafo, que está traducido acá, o sea, esto que está acá antes de los comentarios es la traducción literal de lo que está en el párrafo en hebreo, o en arameo, porque desaparecen palabras en arameo, y trato de poner muchas veces las palabras que están escritas en cómo están puestas. Por ejemplo, la palabra Gilgulim aparece acá, y la pongo para que sepan de qué palabra se menciona. O sea, Shamaim está acá, y aparece acá, y Esodot está ahí, y aparece acá, y así, o sea, trato de referenciar bastante al hebreo para que quede claro de qué estamos hablando. Y porque hay muchas palabras que son parecidas en nuestro lenguaje, pero no lo son en el lenguaje original, y refieren a conceptos distintos, entonces trato de ser lo más claro posible en cuanto a eso, y por eso pongo muchas palabras del idioma original en español, por decirlo así, para que quede clara la referencia y puedan ir a la palabra verdadera fácilmente. Por eso es que aparecen tantos paréntesis con los nombres. Después otra cosa que hago muy tradicionalmente con esto es hacer muchos esquemas, por lo menos para aclarar para ordenar un poco la información, para empezar a darle un poco de forma. En ese sentido esos esquemas están en el texto, pero están un poco más adelante. Voy a mostrar el primero que aparece, que es el que refiere a estos conceptos, para mostrar hacia dónde vamos, antes de que, como para ubicarlos un poco en el contexto, por decirlo así. Bien. ¿Se está viendo un Excel ahí?
Sí, vemos un Excel. Bien. Sí se ve. Bueno, lo que empieza hablando en ese párrafo, el capítulo se llama El mundo de las ruedas. Esta palabra Gilgul, o Gilgulim en plural, la terminación im es un plural, la palabra es Gilgul, aparece en un texto de Michel Pornar y de Lary que se llama La puerta de las reencarnaciones. Es una de las formas, o la forma más clásica de reencarnación, ese proceso del Gilgul, de cuando en otras culturas se habla de karma, o se habla de cuando la persona muere y reencarna en un nuevo cuerpo físico. Eso que trae tiene ese proceso del Gilgul. No es la única forma que existe, pero sí es como la más conocida, y es de eso que empieza a hablar el texto, de ese proceso de las almas, y habla que hay 10, y habla que están divididas en dos, que en esas almas hay como dos partes, algo que se relaciona con los cielos, Yamaín, y algo que se relaciona con la tierra, que llama Yesodot. Y a su vez que cada una de esas partes tiene sustancia y tiene forma. Tanto los cielos como los fundamentos o la tierra tienen sustancia y forma. Empieza nombrando esos conceptos, que va a ir empezando a profundizarlos luego, pero quería mostrarles el esquema para ver cómo viene, porque aparecen como muchas palabras raras de entrada, por decirlo así. La sustancia tiene que ver con una palabrita que se llama Hamer, la forma con una palabrita que se llama Yetzirah, que tiene la misma palabra que el mundo de Yetzirah. Y bueno, y seguimos leyendo el texto. Dice, comentarios. Gilgul, rueda, es el proceso de las almas, en la cual uno llega luego del nacimiento a corregir aquellos aspectos en los cuales pecó en su encarnación anterior. A través de este mecanismo, el cuerpo de la persona se va liberando de su esclavitud al ego, en la medida que trabaje en sí mismo seriamente para conectarse al Creador. O sea, es un mecanismo en el cual uno te dan una nueva oportunidad, como quien dice, para trabajar esas cosas. Menciona que hay 10 ruedas, llamadas cielos, y 4 yesodot. La palabra yesodot, que aparece acá, es el plural de yesod. Yesod es uno de las sefirot, ya la conocen, la que está asociada al masaj, o a ese lugar que está en la letra shin, cuando vimos las letras, o a la letra sadi, también cuando vemos las letras, o a la letra tet, cuando vemos las letras. Esos 3 niveles de esa sefirá de Yesod es lo que está acá mencionado como referencia a la tierra, donde uno se tiene que parar, por decirlo de alguna forma. Entonces hay niveles más conectados a lo superior, en esos Yamaín, y hay niveles más conectados a la tierra, o a Eretz, que acá lo menciona como formas de Yesodot. Dice que esos Yesodot hay 4, y dice que de lo que son esos cielos hay 10. Entonces, notar eso, de que esa palabrita Yesodot que está mencionada acá, y por eso es que las pongo con tanto detalle, yendo al idioma original, para ver de qué está hablando y para relacionarla con otras cosas que ya son conocidas. Es el plural de esa sefirá, de la sefirá Yesod, donde existe, ya sabemos, el masaj. Esas Yesodot son llamadas tierras, y entonces son 4 lugares donde uno puede establecer ese masaj, y hay 10 niveles de esos niveles de Gilgul, o de cielos, o de cosas superiores. Tanto lo superior, esos cielos, como lo inferior, esas tierras, tienen los dos materia, sustancia, que es llamada Homer, y forma, algo más elevado de esa sustancia, que es llamado Yetzirah. En los cielos, en la parte más elevada, la sustancia, como es los cielos, es lo que está más elevado o más cercano al Creador. Si uno compara eso con las 4 letras del nombre Havayá, o el nombre santo de 4 letras, sería lo que corresponde a la Yud, la sustancia más elevada de lo que existe. Dentro de los cielos la sustancia sería lo más elevado, mientras que la forma en lo que es esos cielos es un poco más definido, y es ya una correspondencia a lo que es la primera Hei. En la tierra es al revés, la sustancia es lo más bajo, es lo que se correspondería a la segunda Hei o Malkut,
mientras que la forma más elevada a esa Malhut, en lo que es el nivel de la tierra, sería la correspondencia con la Bab del nombre santo de 4 letras. Como se mencionó, existen 10 ruedas, ya que en las 4 letras del nombre santo está la esencia de todo lo que existe, y al mismo tiempo esto puede ser descrito como 10 sefirot. Después menciona, en un siguiente comentario, mi deseo es decir, tengo la intención de decir, expresa lo anterior de otra manera, y menciona 3 partes en cada una de esas. Algo de cómo arrancamos, si les parece muy raro, o algún comentario que quieran hacer con... Recién estamos arrancando, pero bueno, capaz que... Hasta ahora está interesante, está familiar. No sé qué vendrá ahora. Estoy ansioso. Bueno. Bueno, sigo leyendo aquí donde estaba. Voy a compartir la pantalla. Bueno, estaba comentando un poco los comentarios de este primer párrafo. Leo el tercer comentario y vuelvo al esquema que teníamos hoy. Dice, mi deseo es decir, o sea, tengo la intención de decir, es como que expresa lo anterior de otra manera, esas 4 partes que menciona y que acá están relacionadas con las letras del nombre santo, menciona en cada una de esas 4 partes, a su vez, 3 lugares. Y eso nos hace acordar a 3 niveles que hay en cada parsuf de división: un nivel de cabeza, un nivel de cuerpo y un nivel de sof. Un rosh, un toj y un sof en cada uno de los niveles de los parsuf. Y es un poco allí la división que está mostrándose. Entonces leo este comentario. Dice, menciona 3 partes en cada materia y forma, llamadas Nefesh, el alma, que es la parte superior, el Guf, el cuerpo, y Hamer, la sustancia. Es como una parte superior, una parte intermedia y una parte más cercana a nuestro mundo. Entonces tenemos 4 niveles con 3 partes en cada uno de ellos. Rosh, desde donde viene la luz directa; Toj, donde hay luz Hasadim, esa luz directa que cuando baja el cuerpo baja de una manera más digerible y está en ese nivel que es más comprensible, pero no es tan elevado como para poder corregir; y Sof, donde están las Geburot, ya el nivel de esas carencias desde donde nos elevamos en este trabajo. Llevado esto a nivel de Sefirot, si uno relaciona a su vez esos 3 lugares que aparecen en cada una de las 4 partes, vemos que hay un nivel de Kahab, en lo que es la Yud, en lo que es el Rosh, por encima del cuerpo, Keter Josmad Binah, pero en la cabeza. Después, Jabad, o sea, Josmad Binah Da'at, que sería la cabeza del cuerpo, que es la primera Hei. Hagat, que es el nivel de lo que es la Bab, y Neji, la segunda Hei, llevándolo a lo que son los niveles en la Sefirot. Este es el nivel de conexión que existe en Gadlut, cuando todo el cuerpo se eleva a lo superior y se conectan en lo que son, todo el cuerpo se eleva hasta la cabeza, y hay como una unión con todas esas Sefirot en una, por decirlo así, o cuando los cielos y las tierras son uno. Y es un poco lo que resume este esquema en esta primera visión que estamos teniendo del mismo. Entonces, esas ruedas o esos procesos que se van a dar en las personas, vemos que tienen cosas asociadas a los cielos, cosas asociadas a esos fundamentos o yesodot. Cada una de ellas tiene sustancia y forma. La sustancia de los cielos es lo más elevado, mientras que la forma es lo más denso. En lo que es la tierra es al revés, la sustancia es lo más cercano a nuestro mundo, mientras que la forma es lo más elevado, están como intercambiados. A nivel de las letras están correspondiéndose con las 4 letras del nombre santo, y a nivel de la Sefirot, si uno ve el Rosh, el Toj y el Sof de cada nivel,
podemos asociarlo a la Yud con Kahab, a la primera Hei con Jabad, a la tercera letra, que es la Bab, con Hagat, o sea, Gesed, Geburah y Tiferet, y al nivel más cercano a nuestro mundo, lo que está por debajo del Parsá, la Sefirot de Nesa, Hod y Esod, ya ese nivel de Neji como lo más cercano a lo que es lo material. En una primera información al respecto de lo que está un poco ahí mencionando, respecto a cosas que ya son más conocidas, por decirlo así. Sigo leyendo el siguiente párrafo. Cada uno de ellos son simples. Menciona la palabrita para mencionar simple, pashut. Por sí solos, y no consta de todos ellos juntos. Pero la sustancia Homer de cada fundamento, de cada base, de cada yesod, o rueda, Gilgul, es simple en sí mismo. Y dos materiales son mencionados, llamados. El primer material, voy a seguir leyendo acá abajo, que este material es llamado primitivo, crudo, amorfo, por ser simple, y el material de la tierra, y es llamado caos. Y menciona una palabra que es tohu, que fue traducida acá como caos. Comentario. Todos estos aspectos son separados entre sí. Representan escalones diferentes. Cada uno es simple, no se mezclan con los otros. Son escalones independientes. La palabrita que menciona acá para mencionar simple, esa palabra pashut, que es la primera palabra que aparece en el párrafo, es un aspecto en forma individual, sin mezclas. Menciona cada uno de esos aspectos, ya sea de los Gilgul como de los Yesod, y dentro de cada uno de ellos están incluidos, pero son simples. Comentario del siguiente párrafo. Estos aspectos simples, primigenios, de las sustancias, Homer, de tierra, de esa tierra Eretz, son llamados Tohu, caos. Más adelante, ahora en el siguiente párrafo, o sea, tampoco tanto más adelante, vamos a ver que estos elementos básicos o simples van a estar relacionados con 4 elementos básicos en esos yesodot, que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. La tierra con la palabra polvo o eretz, ese polvo que forma la sustancia de todo lo que existe. El aire, el agua y el fuego son 4 elementos básicos que van a existir en esos 4 yesodot, que son las formas básicas de esta naturaleza y de las criaturas que van a existir en esa naturaleza. La palabra tierra que es usada acá es afar, no es eretz. Dice, estos elementos básicos en sí mismos son materia pura, o sea, cada uno de ellos son materia independiente, individual, no tienen conexión con lo superior. O sea, estas 4 formas son formas en sí mismas solo materiales. Este caos, ese tohu, estas cuatro palabras que se mencionan, son formas de tohu, que están traducidas como caos, muestran las características, si uno va a lo que es una persona, lo que sería una persona totalmente esclava de su ego, totalmente en lo material. Es como algo material puro. Esto es llamado caos, tohu, ya que surge desde esta mayor desolación, de una situación en la cual estamos dominados por la oscuridad y no llegamos a distinguir ninguna luz a la distancia, haciendo una correlación a lo que es el estado de una persona que vive puramente en esto material. Luego hay una correlación respecto a lo que es Bereshit 1.2, para dar más información o alguna pista adicional a esta palabra. Dice el texto original de Bereshit 1.2, cuando al comienzo la tierra estaba vacía
y desierta, y la oscuridad sobre la superficie del abismo y el espíritu del Creador. La palabra tohu es traducida como vacía y aparece acá en el texto de Bereshit. Sin embargo, no es exactamente la misma palabra, pero sí tiene la misma raíz. Es una tab, una hei y una bab. La palabra que aparece acá no es exactamente igual, sino que tiene una bab adicional, pero el resto de la palabra sí es la misma. Entonces, dice, no es exactamente la misma, pero tiene la misma raíz. En Bereshit tiene tab, hei, bab, sin la bab al medio, mientras que en el Etzaim tiene la tab, una bab, una hei y a lo último una bab. Y también aparece una siguiente palabra, y por eso también está la relación con Bereshit 1.2, porque a continuación de esa palabra aparece la palabra bohu, que aparece también en ambos textos, tanto en Bereshit como en el Etzaim. Dice, entonces, acá hay una referencia a cuando en el Zohar vamos a ver, y bueno, esto lo vamos a ver en realidad en el grupo de los juegos cuando veamos los mandamientos, en uno de los párrafos del primer mandamiento, aparece mencionada esta palabra tohu, como cuando dentro del miedo al Creador uno no cumple ese miedo al Creador, empieza a sufrir esas consecuencias de lo que es el miedo terrenal, y esa primera sensación de ese caos está descrita de esta manera en el Zohar, en el párrafo 196. Leo lo que dice allí, como una referencia más a lo que significa ese tohu, o a ese nivel material de vacío. Dice, cuando menciona la palabra caos en el Zohar, en el Ot 196, dice, está escrito, estrangulación, asfixia. Esto está relacionado cuando uno está puramente en ese nivel material, siente ese nivel de asfixia, siente como algo que uno está como, no puede salir de esa situación. Un rayo, una línea en el vacío que es una medida de una cuerda. Habla de un kav tohu, un rayo hacia ese vacío que es una medida de una cuerda. Un rayo en el vacío es lo primero que aparece, una cuerda que asfixia, en la medida que nos ubicamos en ese miedo terrenal. En ese párrafo del Zohar habla de que el miedo al Creador es el único miedo que uno debe tener para cumplir el primer mandamiento, y cuando uno sale de ese miedo al Creador, cae en el miedo terrenal, en el miedo a las cosas de nuestro mundo. Por no estar conectado a lo superior, uno empieza a sentir estas otras sensaciones que también puede uno ayudarlo a darse cuenta de dónde está cuando lo siente también, para poder volver a conectarse al Creador. Entonces, este miedo terrenal nos hace como asfixiar, se siente como una correa alrededor de nuestro cuello que no nos deja escapar. Es un rayo de luz simple, de luz directa, un miedo que surge y genera asfixia por no haber escogido al Dios correcto, por no haber tenido temor de nuestro Creador en cuanto a perder vínculo con Él, y nos sentimos desconectados, estamos en el vacío, perdidos, con miedo, en el caos, lo cual es el origen primario de la situación. Todos estos son como comentarios adicionales para ubicarnos en el concepto de lo que estamos hablando. En realidad en el Etzaim habla de esos conceptos primarios, de esos elementos básicos, pero esos elementos básicos son puramente materiales, y para llevar más información al respecto es que estamos mencionando este párrafo del Zohar, que habla un poco más de ese concepto de tohu, que tiene que ver directamente con lo que estamos hablando. Y es como todo en este texto, de que, como les comentaba hoy, es un texto que uno, en cada palabra, uno puede como que empezar a profundizar y va más allá del texto en sí. Entonces, es como muy lento para ir digiriéndose, o para ir procesándose, porque como que se abre en muchas partes y trata de ser como un resumen, pero como es tan elevado, a veces uno, si profundiza mucho, también se termina perdiendo, porque se profundiza demasiado. Entonces, hay que ir como mostrando ciertas cosas y ir avanzando. Es un poco así lo que vamos a ir haciendo. Dice, porque en él no hay ninguna indicación de un dibujo. Habla una palabrita acá, esta palabrita que está aquí, está traducida como dibujo, una forma que se completa, algo que termina siendo completo,
en esa indicación de ese elemento básico no hay una indicación del dibujo en sí, de lo que queremos decir, hasta que se ensambla, hasta que es puesto junto. Y voy a seguir leyendo un poquito más para comprender la idea. Como está escrito, habiendo adquirido la forma Yetzirá, que es Nefesh. Y son llamadas material y forma juntas en el nombre de Bohu. Y entonces ellas preguntan sobre 4 fundamentos y Esodot, que son llamadas, en este nombre que está puesto acá, con esta sigla, que es lo que habíamos mencionado hoy, esos 4 elementos que estaban. Entonces, menciona que esos 4 elementos básicos todavía no generan un dibujo o una forma real de lo que existe, porque para que esa forma sea completa, tiene que asociársele un nivel superior, o un nivel de alma, o un nivel de nefesh, como menciona aquí, y al juntarse el tohu con esa forma, esa yetzirá, esa forma que es un nivel de nefesh, ya se llama bohu, se llama algo nuevo, que es una creación que tiene las dos cosas, tiene lo básico, pero también tiene algo superior adherido, por decirlo de alguna manera, y eso ya es llamado bohu. Vuelvo al comentario que estaba referenciándose al párrafo anterior. Dice, un dibujo, esta palabrita, se completa cuando este elemento básico, esta sustancia material, se conecta con alguna forma de lo superior. Mientras la conexión no exista, la percepción del individuo es solo un caos total, un vacío completo. Nada de la realidad verdadera puede ser dibujada. Estamos, como hablábamos recién, en ese nivel de ese miedo terrenal y totalmente dentro de un mundo material, donde no vamos a poder ver nada de la realidad verdadera, nada de lo que está realmente ocurriendo, porque no podemos, las formas reales de lo que existe no somos capaces de verlas. Esta persona dominada por su ego, que no tiene una visión alguna de la realidad, no existe ningún esbozo, ni siquiera del dibujo. Solo en la conexión al Creador puede cambiar esta situación, y de nuevo comentarles de que eso es lo que vamos a ver cuando terminemos las letras, arranquemos con los mandamientos al principio de todo, porque el miedo al Creador, o el no perder conexión al Creador, va a ser el primero de los mandamientos, porque es lo que nos va a dar la pauta para poder ver la realidad en forma pura. Entonces, no caer en estas situaciones de miedos terrenales, nos va a alejar de otros dioses, y entonces solo esa conexión es la que nos va a liberar de ese miedo, o de ese tohu, o de ese ego material, y nos va a conectar a alguna forma más concreta, de una forma más real de lo que existe, o de esa verdad más, o en esa letra Tav, como mencionaba Johan hoy, en eso primero que uno empieza a visualizar una forma un poco más real respecto a la verdad que existe atrás de lo que vemos. Para ello va a ser necesario que esta sustancia sea puesto junto a una forma, a un nivel superior, a un yetzirá, y es un poco lo que está mencionado en el esquema, de que esa sustancia, ese jamer, que son esos elementos básicos, ese afar, esos niveles, voy un poquito a los esquemas de acá abajo, esos tohu, esas sustancias tohu, se van a asociar a un nivel de forma de nefesh, y entonces van a terminar formando 4 tipos de criaturas, por decirlo de alguna manera. Cuando esos 4 niveles básicos de material se juntan a esos niveles de almas, van a ir formando mundos, o criaturas, mejor dicho, o niveles de bohu, como están llamados aquí, y van a formarse lo que es llamado inanimado, lo que es llamado vegetal, lo que es llamado animal, y lo que es llamado humano. Esas criaturas o formas de bohu son una unión de ese nefesh más ese tohu, y son 4, porque habían 4 sustancias básicas, entonces van a formar 4 criaturas, que ya son completas, en cuanto que tienen animal, forma material pura, pero también forma espiritual asociada, y van a estar formando todo lo que existe en la naturaleza, pero también van a estar formando 4 partes dentro del propio ser humano,
van a estar formando todo lo que existe y vamos a verlo en más detalle a partir de, a continuación, ¿no? O sea, esto es como lo primero que estamos viendo, son como las cosas básicas, y luego vamos a empezar a profundizar, por lo menos en este capítulo 10, un poco más en detalle de estas 4 formas que existen en la naturaleza y dentro del ser humano en particular. Volvemos al texto. Bueno. Leo el siguiente párrafo. Dice, como está escrito, habiendo adquirido la forma, Yetzirah, que es Nefesh, que son llamadas material y forma juntas. O sea, se junta lo material con la forma y en el nombre de Bohu. Y acá de nuevo esa relación que existe, ese Bohu que está aquí, que está muy parecido a lo que aparecía hoy en Bereshit 1.2, con ese Bohu que aparece luego de Tohu. Acá es una Bet, una Hei y una Vav, y acá tiene una Vav al medio, pero después es la misma palabra, y está a continuación del Tohu, o sea, desde el Tohu se llega al Bohu, de la misma forma que en Bereshit 1.2 menciona primero Tohu y luego Bohu como 2 niveles, y está también explicado en Zohar 1, en estos párrafos del primer mandamiento, como un siguiente nivel es ese Bohu, por decirlo así. Dice, y entonces se preguntan sobre 4 fundamentos Yesodot, que son llamados con esta sigla, que es una Aleph, una Resh, una Mem y una Ain, y ahí a continuación vamos a ver a qué se refiere con eso. Nuevamente está comentado acá los párrafos de Bereshit 1.2 para hacer esa correlación y tener un poco más como de sustancia o de sabor respecto a lo que se está hablando en ese Tohu y en ese Bohu. Dice, en el comienzo Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba asombrosamente vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie o sobre la faz del agua, y aparece la palabra Tohu y aparece la palabra Bo. En los aspectos que estamos estudiando ahora, los cielos son los Gilgul, la tierra en esos 4 Yesodot, que están aquí mencionados con estos elementos básicos, que ahora vamos a ver, en esa sigla. Hay muchas siglas en lo que es el párrafo, por eso puede dificultar un poco la traducción. Por ejemplo, para nombrar los elementos básicos solo mencionan la sigla en sí, pero por eso un poco también trato de ponerlas para que pueda facilitar cuando uno después quiera ir a la traducción original, facilitar la traducción. Lo primario es llamado simple, esos elementos no se juntan, son como elementos individuales, es la esencia, lo crudo, todavía no hay creación, es como el material primario. La forma de esta esencia es ese nefesh, que es ya algo superior, y que se junta a esa materia formando ese Bohu. Esta palabrita que aparece en Etzaim, ya con la baba al medio. Esta palabra, aparte, vemos que es muy parecida a Tohu, son casi iguales. La única letra que difiere es la primera, el resto son iguales. Tanto en Bereshit como en Etzaim, las 2 palabras son iguales, lo único que difiere es la primera letra. Entonces vemos que en Bohu hay una Bet, donde antes había una Tav. En Tohu dominaba la Tav, que como ya sabemos en las letras es la letra más cercana a nuestro mundo, es ese nivel más material, no podemos salir de nuestro ego, y ahora en ese sitio está Bet, que es la letra que ya estamos viendo en lo que es, que ya sabemos que es la letra que va a ser usada para crear el mundo, para crear Son, para crear todo lo que existe. Entonces como que una sustituyó a la otra, o sea, tomó el lugar de la otra, y es la letra por la cual se crea el mundo, es un nivel ya superior, y acá vemos que ese nivel de Bohu es ya algo que tiene cierta forma asociada, cierto nivel de Nefesh, pegado a esa sustancia, por decirlo así. No es material puro, sino que es material más un Nefesh, más algo que le da forma. Yetzirah, está mencionada la palabra Yetzirah ahí como el mundo de la forma, que también está relacionado con ese mundo que ya da forma, da cierto nivel superior. Y por medio del cual ya sabemos que la letra Bet lleva esa misericordia para que pueda brindar esa ayuda a todo ese cuerpo, y Bohu ya es entonces una conexión,
entre esa materia pura, tohu, a lo superior. O sea, ese nefesh tal cual es mencionado. Y al final muestro lo que significa la sigla, esos 4 yesodot, o esas formas básicas, que están mencionadas con esas primeras letras, pero está refiriéndose a lo que es Esh, o sea, el fuego, Ruach, que es el viento o el nivel del aire, Maim, la Mem, el agua, y Afar, lo que es la tierra. Esos 4 elementos básicos que forman en todo lo que existe. Bueno, entonces, en lo material y forma, ambos juntos entonces son llamados Bohu, porque los aspectos Bejinot de lo material, o sea, eso Homer, de la tierra, Eretz, en sí misma, sin forma, que era llamado caos, Tohu, como fue visto anteriormente. Bueno, comentarios. Bueno, es un poco un resumen de lo que vimos, lo que mostramos en el esquema. Yo trato de hacer un poco el esquema porque para mí es como más claro esa forma de mostrarlo. Acá está solo escrito, pero bueno. Dice, Bohu es esa unión de esas dos cosas. Es ese nefesh, esa forma yetzirá, más un tohu, y hay 4 yesodot, y en esos elementos básicos, como fue mencionado, y el mundo, y cuando el aspecto material no tiene conexión con la forma yetzirá, es decir, con el alma nefesh, entonces solo hay caos, precisamente por esa falta de conexión con lo divino. Y como la materia de los cielos es más pura, no se llama caos, tohu. Acá está hablando un poco de la otra parte que menciona, me fui acá, ahí volví. Con la parte de los cielos, están dando alguna pista respecto a esta parte de acá arriba. No es lo que va a profundizar, en el texto en realidad va a seguir hablando de lo que es más material, pero hay algunos párrafos acá que hablan un poquito de esto superior, y que en realidad en el Etzaim va a estar también comentado, pero más adelante, no todavía. En esta puerta 50 lo que va a profundizar un poco es esta parte más terrenal, como ya hablamos hoy al comienzo, de que se arranca como de los niveles más concretos, por decirlo así. Y por eso es que lo estamos viendo de esta manera, para poder tener noción de cosas más perceptibles. Pero este párrafo sí refiere un poco a la materia de los cielos. Dice, la materia de los cielos es más pura, no se llama caos, tohu, como la materia de la tierra. Y hay algunos comentarios al respecto. Dice, y mi montaña, Har, menciona la palabra montaña, Har, y después de todo, en su pino, habrá aspectos del mundo en sí mismo. Es incluido en un asunto simple y en una forma simple, las cuales son los Gilgul que apuntan a los cielos, así como a la tierra en los 4 elementos, fundamentos y esodot. Bueno, comentarios. Acá hay algunos comentarios que fueron surgiendo, no solo míos, sino tanto de Irene como en otro grupo. Cuando estuvimos leyendo, acá surgió mucha información sobre estas palabras, sobre todo sobre este par de palabras que aparecen acá como medias raras, por decirlo así, o descolgadas, y por eso es que capaz que surgieron comentarios adicionales, como es la palabra montaña y la palabra pino, que son estudiadas un poquito más en detalle por lo raro que aparece, por decirlo así. Dice, este estímulo de lo superior, que llega a través de Nefesh, por medio de Seirampin, por ese Yetzirá que va a estar ayudando o dando a esa Nukba, en la parte superior del Masaj, desde el Dar, el elemento masculino, llega y pregunta, cuestiona sobre 4 aspectos. Se nos muestra 4 facetas
de carencias a ser trabajadas para ser unificadas a los cielos. O sea, esos 4 aspectos, como ya sabemos, desde nuestro mundo, desde lo que es esas carencias, uno tiene que elevarse hasta lo superior, conectarse a esos cielos, conectarse a lo más elevado, y va a estar hablando un poco de cómo es esa conexión, cómo es ese edificio que se va a edificar hasta lo más alto, y habla de esa montaña, y habla de ese pino, en esas edificaciones que se van a hacer, y va a dar ciertas pistas al respecto, un poco como en cierta información acá que fue surgiendo, y por eso está mencionado así, y tal cual como surgió se pone en ese sentido. Entonces, por medio de esa purificación que tenemos que construir como esa estructura, desde esa base amplia, desde ese masaje y hacia arriba, tenemos que purificarnos nosotros mismos en nuestro trabajo individual. Este estímulo de dos directa que llega siempre para ayudar, desde lo superior va a llegar ese estímulo, brinda un vínculo, una conexión, una dirección correcta. Por lo tanto, eso no es llamado tohu, sino lo contrario, va a ser ese bohu, va a ser esa ayuda, a nivel de eso, de ese yesodot, es el bohu que llega desde lo superior, es ese nefesh. Ambas palabras ya habíamos visto que eran iguales, pero había cambiado la tab por la bet, porque llegaba esa fuerza superior. El tohu, que era el caos, donde gobernaba ese malhut de malhut, nuestro ego, con ese control absoluto, repasando un poco lo que vimos recién, ese caos y oscuridad van a reinar, mientras que en bohu gobernaba bet, la letra elegida para crear el mundo son, ya que en ella solo se brinda la misericordia del Creador, como vimos en el camino de las letras, o estamos viendo en realidad en el otro grupo, a través de esa misericordia que logra llegar a todo el mundo por igual a todos quienes están por debajo, llega a todo el mundo, y por eso es que esa Bet es elegida para poder crear ese mundo, por esa capacidad que tiene de dar a todo el mundo por igual, como que no discrimina, ella tiene esa capacidad de dar lo mismo y a todo el mundo. Entonces no tiene ningún aspecto que lo ate a la clipot, que lo ate al ego, y en ese sentido esa nefesh que se une y es que está asociada de alguna forma a esa misericordia o a esa letra que cambia respecto al todo. Después hay una palabra que aparece ya mencionada respecto a esa edificación que uno tiene que hacer, la palabra montaña, la palabra har, y aparece la palabra montaña, pero con un prefijo respecto a la primera persona, o sea, mi montaña, Hari, con una ayuda al final, y mi montaña, porque tiene una vav adelante. O sea, es la palabra montaña con un pronombre de primera persona al final, y con una vav adelante, que es la conjunción y, o sea, que sería y mi montaña. Es una referencia directa a ese edificio que uno tiene que construir en sí mismo, con esa forma de montaña, porque uno como que va edificando esa estructura y cada vez se va haciendo más refinado, es como esa forma triangular, por decirlo así, que también está en el pino, que es la otra referencia que aparece aquí, y tienen esa misma estructura hasta lo superior. Hacia un lado y hacia otro, según el Dios que elijamos, porque la estructura de los 4 mundos, y eso es otra cosa que uno tiene que tener claro, que uno, si elige el Dios equivocado, también va a construir una estructura en el otro sentido, y se va a realimentar y va como cada vez hundirse más, por decirlo así. La estructura de los 4 mundos, de lo que es toda la estructura espiritual de Asiá, Yetzirá, Briá y Atzilut, esos 4 mundos que se purifican cada vez más, pero también se hacen cada vez más sutiles en lo que es niveles también hacia el ego cada vez más sutiles, pueden ser hacia un lado o hacia el otro, porque uno puede elegir al Creador o elegir a un Dios diferente. Eso es elección de cada persona, y puede construir su propia estructura para arriba o para abajo. Eso es elección personal y es lo que cada uno debe hacer, y no está escrito en realidad a priori lo que cada uno hará. Sí está explicado de que esas estructuras tienen esa forma. Ahora, la dirección que uno lo pone es al Dios que elija. Entonces, la estructura de 4 mundos existe en ambos sentidos, pero también, después de todo, por lo tanto, está puesto ambas traducciones. Dice. La palabra pino
también está mencionada acá y está como comentada en detalle, también por lo raro que es y por la forma que tenía, y es por eso que empezó a surgir la información respecto a esa elevación o a esa estructura que uno tiene que construir hasta los cielos, porque acá está hablando de los cielos. El pino, para empezar, es un árbol, y bueno, estamos mencionando en este árbol, en este texto, que es el árbol de la vida, en esa estructura que tiene todo lo que existe, tiene esa forma, no solo de árbol, sino que de pino en esa forma triangular hacia arriba, por decirlo así. Está mencionado en su pino, textual en el texto, en la bet adelante, la palabra pino al medio, y el prefijo respecto para su de tercera persona. Nuevamente es una referencia respecto a la estructura formada en ese ser, y en este caso es un árbol de vida, pero no es cualquier árbol, sino que es un pino, porque está referenciado a ese vínculo que existe con Nefesh, está hablando de ese Gilgul, de un ser que intenta vivir en ese vínculo, construye su mundo poniéndose en manos de nuestro Creador, esta palabra, y empezando a mencionar otras cosas respecto a que van surgiendo en esa creatividad que surge sola, por decirlo así, de esa forma está puesto aquí. También significa esa palabra arca o cofre, y observaciones adicionales que fueron surgiendo respecto a esas palabras. Primero, estas dos palabras están mencionadas más en detalle porque aparecen como fuera de contexto, la palabra montaña y la palabra pino, y por eso están mencionadas como en mayor detalle. Ambas refieren a la conexión entre lo que es los cielos y la tierra, son como cosas que tienen en lo que es nuestro mundo físico una gran, están arraigadas respecto a la tierra y se elevan hasta lo más alto como en pico. En esa unión respecto a lo material y lo espiritual, tienen una gran base en el Masaj, donde se generan para la construcción de esa estructura piramidal, tienen un vértice superior en lo más elevado, cuando nos acercamos más y más a nuestro Creador. Vamos a ver la palabra pino en particular en lo que es el lenguaje original, y ahí vemos que es una alef. La alef todavía no la vimos, pero la vamos a ver luego en el camino de las letras, en la reunión que viene seguramente. Luego una resh, y luego una nun. Eso es la palabra pino. En particular, la palabra comparte la misma raíz que la palabra conejo, eso surgió también. La palabra conejo agrega una beta al final, pero las tres primeras letras son la misma. Una cosa que llama la atención respecto a la palabra es que esas letras, si las traducimos literalmente al español, por decirlo así, es una A, una R y una N, y esa sigla tiene que ver con la estructura básica de las cosas que existen, al ser uno de los componentes que existe en la estructura de todo. Si uno va a lo que es el ADN y el ARN, esa sigla ARN, que son esta palabra, o por lo menos una forma en español, también en otros idiomas respecto a esa estructura básica, y por eso es que se relacionó, porque estamos hablando de todo lo que existe. Sí, o sea, es un poco lo que en esos procesos de cuando uno se pone afina a lo que está traduciendo, hoy comentábamos al principio con Johan y con Luz Dari de cuando se traduce de madrugada, que hay como ese vínculo más puro, por decirlo así, entonces hay como más información. En particular estas cosas del ARN y del pino y todo eso, en realidad surgió más en un compartir ya con Irene, con Hugo y con ¿cómo se llama? No me fue el nombre de... Bueno. Con Lourdes. Con Lourdes, en el otro grupo, y ya como fue un compartir entre todos, por decirlo así, y eso se enriquece mucho, o sea, por eso también abrir estas instancias para que cada uno comente, porque todo lo que uno logre hacerlo en forma receptiva va a estar dando información al resto, como te dices. Es algo que todo el mundo tiene capacidad para hacer, en realidad. Es cuando uno logra hacerlo desde
desde su intención correcta, todo va llegando y todo va brindando a otros también. Y es un poco también los comentarios que están ahí, que son un poco como más entre todos hechos y de ahí la riqueza que tiene. No sé, te corté un poco, Álvaro, seguí comentando lo que estabas diciendo, que te interrumpí. No, correcto. No, te agradezco mucho porque es un poco la idea que acabas de manifestar. Mi pregunta venía por el lado de que cómo hay una convergencia, cómo hay un cierre con muchos aspectos de la vida de los humanos a nivel personal, a nivel interior y a nivel mundial, ¿no? A nivel global, a nivel de la genética, como veíamos ahora, los 4 estados, cómo se convierte de tierra, cielo, fuego y aire. También hay cuatro ¿cómo fue que lo llamaste? Estados o animales, o criaturas, mineral, animal, hay tanta convergencia con, sí, ¿verdad? Con el árbol en de... realidad se va a detallar ahora un poco más cada vez y vas a ver que todo sigue cerrando, como quien dice. Es bastante sorprendente en realidad, sí. Ahora, Sí. siempre hay que estar como en esa posición de estar receptivo, porque si uno mete la cabeza al medio, ya todo deja de tener sentido, todo uno se lo cuestiona, pero si uno lo está haciendo con esa cabeza que estás teniendo de estar afina a lograr ponerte en manos de, como quien dice, todo cierra solo, eso es así, es como mágico. Y este texto tiene un poco eso, es como muy profundo, cada frase tiene mucha información, y por todos lados empieza como a surgir información adicional y como que va como resumiendo en el texto. Es como que viene toda la enseñanza, es muy profundo. Y por eso yo comentaba que el diagrama, que todo el mundo quiere saber de qué se trata, es un resumen de todas estas 600 páginas. Es como, hay infinita información en ese diagrama. O sea, entender ese diagrama es entender todo lo que existe. Mirá lo que vimos, 2 hojas y todo lo que tiene. Imagínate las 600 páginas y imagínate que el diagrama es un resumen de todo. Sí. Lo que hay ahí es infinita. Comprender ese diagrama es hacer, yo qué sé, no sé, Darí mismo para entenderlo. Claro. Por eso lo único que damos generalmente del diagrama es cosas que van surgiendo, pero son cosas muy puntuales, no mucho más que eso. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa? Bueno, si no van a comentar nada, vamos a seguir leyendo un poquito más. Esta reunión en realidad termina un poco antes que la de los jueves, termina a 21:15, así que en ese momento vamos a parar. O sea, hacemos una ronda de preguntas y ya finalizamos, pero sigo leyendo un poco más. Comparto la pantalla. Bien, bueno. Estábamos leyendo un poco el tema de que surgió en esa palabra que estaba acá, que es un pino, pero aparte es una RN, o sea, son esas 3 letras. Entonces, en eso que surgió como solo esa información, fuimos un poco a lo que es a nivel de la ciencia, lo que significan esas cosas, porque como que yo no conozco mucho de eso, pero cada vez que surgen cosas empiezo a mirar en YouTube a ver qué son, o sea, a profundizar un poco a nivel de las otras facetas que se estudian estas cosas. Entonces, el ARN, que es el ácido, o sea, la sigla del ácido ribonucleico, es una molécula que tiene una estructura similar al ADN, no es igual, pero es parecida. Hay 3 componentes que son similares y uno que es distinto, y tienen funciones distintas. Eso son una primera relación que hay. O sea, empecé a investigar un poco estas 2 cosas como para ver qué va surgiendo, investigué un poquito al respecto y está escrito acá.
Dice, el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, contiene todo lo que es la información genética hereditaria, sirve como manual de instrucción para desarrollarnos. Es como la materia prima básica, por decirlo así, para vivir y para reproducirnos. Se encuentra principalmente lo que es el núcleo de todas las células, de todo lo que existe. Y el ARN tiene una función ya como de mensajería, de transporte, está como alrededor de esto y contacta esto hacia afuera. Tiene funciones más de transporte rodeando esto, de localización y de síntesis de esas proteínas. Es decir, mientras que el ADN tiene los elementos básicos, el tofu, lo que sería, el ARN como que es algo adicional y que lo hace interactuar con el medio, está como vinculando hacia afuera algo también. Tiene como esa forma, ese extra que lo ayuda como a vincularse hacia afuera, logrando que esta información básica sea comprendida y la estructura formada, es decir, ese Bo. Volviendo a la palabra pino, en esa forma recta y piramidal, indicando este movimiento recto hacia el creador, también es considerado como un símbolo de inmortalidad. Esto fue ya dentro del otro grupo, hay un ingeniero agrónomo que nos ha hecho muchos aportes respecto a todo lo que es naturaleza, entonces acá vienen algunos aportes de él. Dice, el pino es el único de los árboles donde se aprecian los anillos de crecimiento en forma clara. Es algo que no pasa en todos los árboles, en esos anillos que están dentro, sino que en esta familia de árboles, en el pino en particular, están muy claros y son una espiral desde el centro y hacia afuera, alternando con anillos blancos y negros, noche y día, para indicar los años. Otra característica del pino y que no es común en el resto de los árboles es su fructificación, o sea, su forma de reproducirse. Es por medio de una explosión y su fruto, la piña, explota y sale con una semilla que es alada y que vuela para reproducirse y que es muchísima la reproducción que tiene. Es como esa piña explota y es como muchísimas semillas que son muy pequeñas, muy pequeñas, explotan y salen. Y además, antes de morir, pierde todas las hojas y se llena completamente de piñas para asegurarse el dejar descendencia. Son características del pino, que es el árbol en particular que está mencionado en el párrafo, cuando está hablando del tofu y del bo. Y respecto a lo que es la fertilidad, hablando del conejo, y ahí ya surgió comentarios de la otra compañera que está en el grupo, de Lourdes, que estudia también mucho respecto a las letras y ha mencionado muchos comentarios al respecto. Dice que el conejo como es de los animales más depredados que existen en la naturaleza, tiene una forma natural de defensa para esa subsistencia que es la multiplicación. Es como el animal que tiene la fertilidad en su máxima expansión. Es algo parecido al pino, en ese sentido, en esa fertilidad que tiene, y aparece en esa misma raíz de la palabra en el hebreo original. Es como esa especie que tiene esa capacidad de reproducir en forma muy grande, es enorme esa capacidad reproductiva. Dos últimas consideraciones del pino, es que es el único árbol que crece en el desierto, y que es el árbol que plantaron los israelitas en las orillas del Jordán, para hacer fértil la tierra en el desierto. Esa forma piramidal hacia la luz es también la forma que tiene su raíz, o sea, la raíz del pino también tiene una forma como de pirámide hacia abajo. Es como la misma estructura para arriba y para abajo, lo que vimos un poco hoy en lo que existen respecto a las estructuras, el pino la tiene también, si uno mira la forma de la parte de la planta o la parte de la raíz. Es una estructura de punta y hacia abajo. Es decir, muestra la realidad respecto a la dualidad que existe en esa elección respecto al ego o hacia el creador, donde ambas estructuras tienen una forma similar según nuestra elección, hacia el interior de nuestra tierra, de nuestro ego, como una raíz que se sumerge en la oscuridad, o como la planta que se eleva hacia la luz del sol. Es un poco lo que pasa en la naturaleza, y es un poco lo que mencionábamos, de que cómo cosas
ya más tangibles, nos muestran ciertas formas o ciertas cosas que a nivel físico que dan como pistas o información adicional sobre cosas que están como más escondidas o más sutiles. Una observación adicional respecto a esas palabritas que vimos hoy, o el ARN y su relación con el ADN. El ADN como ácido nucleico está compuesto por por estructuras más simples, que son esas bases nitrogenadas, y son 4 esas estructuras simples, que son llamadas adenina, que podemos relacionarlos con esa A, con una letra Aleph, o con el keter, en ese Aleph que está a nivel de las letras, es keter y es el 1. La citosina, que es una CAF, pero ese CAF que es 20, podemos verlo también como un 2 más 0, que es un 2, o sea, sería un bet, o sería en el nivel de las letras un nivel de Jochma, como ya vimos en el camino de las letras. Aleph es keter de Yeshut, y Jochma de Yeshut, es la letra bet. Luego la guanina, que es una gimel, es un nivel de Binah, es un tercer nivel. Y la timina, que es una letra T, y en lo que es T, en lo que es el hebreo, podemos verlo como una Tet, sería el 9, sería Yesod, o podemos verlo como la Tab, que sería el nivel más bajo que existe, sería Malhut, es el nivel más bajo. O sea, esos 4 niveles podemos verlo y relacionarlo con lo que es Keter, con lo que es Jochma, con lo que es Binah y lo que es Malhut. Y ese ARN vemos que tiene 3 componentes que son iguales, la A, la G y la C, y tiene un nivel distinto, que está, se llama uracilo en español por lo menos, y esa U es una forma de lo que es la letra Vav, es ese nivel de 6, y está relacionado a ese 5.º nivel, si uno lo ve con los 5 niveles que vemos que están todo lo que existe, con Keter, Jochma, Binah, Seir Anpin y Malhut. Vemos que acá están esos 5 componentes, en la suma de estas 2 cosas, por decirlo así, que suman ese boju o ese toju más. Todo eso básico más lo adicional. Es decir, considerando los 5 elementos básicos, tenemos 5 kelim que forman todo lo que existe. Además, el ADN vemos que se agrupan de pareja, no se agrupan de cualquier forma en el ADN, sino que se juntan de determinada forma. Se juntan la A con la T, o sea, el 1 con el 9, naturalmente se forman de a 2, y eso forman un 10, o sea, una letra Yud, y el otro nivel se juntan la C con la G, o sea, el 2 más el 3, que forman un 5, o sea, forman la letra G. Naturalmente en esa cadena se juntan de esa manera, y esas 2 letras, la Yud con la Hei, forman uno de los nombres del creador, que es el nombre Yud Hei, que es el nombre del creador en Jochma. También el nombre de 4 letras que aparecía ahí en el párrafo significaba, es un nombre que traducido como Dios. Un poco voy a mostrar ese esquema acá, que está en el texto mismo, un poco más abajo, y está también en el PDF, está un poco más abajo, pero esa relación está puesta acá como a forma de resumen, por decirlo así, de esa relación que existe y ese nombre que se va formando, y que es como información adicional, es como para tomarlo como información que va surgiendo y por eso se muestra. Básicamente no tiene mucho más que eso. Bien. Y en la simpleza de esta conexión comenzará su atención en el masaj respecto de estos 4 aspectos vinculados a su mundo material, ya que allí están las carencias que lo alejan del Creador, y por lo tanto él comienza a preguntarse, a cuestionarse en estos 4 elementos: ¿cómo hacer para contemplarlos y vivir de acuerdo a ellos en armonía respecto a su objetivo de vida? A cómo es relacionarse desde esa tierra, conectarse hasta lo más elevado. Y ahora nosotros hablaremos de las criaturas que fueron creadas por el poder del mundo, como fue dicho anteriormente. Y asumamos los asuntos de las criaturas del cielo, llamadas ejércitos del cielo. Y hablaremos de las criaturas de las tierras, que ellas son 4 fundamentos y esodot.
Entonces, a continuación, vamos a hablar de los aspectos de son, o sea, de la forma y sustancia de los 4 Yesodot. No por ahora de los Yeshamaim, de los ejércitos del cielo, eso va a quedar como más para más adelante. Son aspectos más sutiles y van a estar en lo que es este texto, pero más a continuación, más adelante en el texto. Por ahora nos vamos a concentrar y vamos a arrancar en lo que son las 4 formas de estas criaturas de la tierra, que van a consistir en unir esas 4 sustancias, o tohu, con sus respectivos nefesh, y van a generar entonces estos 4 bohu, que vamos a ampliar en estos siguientes párrafos. Y está dicho que no todas estas criaturas son materia y forma, porque ellas no son tan simples como los elementos básicos, y Yesodot, sino que son complejos. Explicación. Porque cada uno de los elementos materiales, Homer y sus formas, consisten en los 4 elementos juntos que hemos encontrado. Bueno, y ahora empezar a explicar cómo esas uniones en realidad no son tan simples como hoy, como 4 elementos separados, sino que esas mezclas se dan como es más sofisticada la mezcla, por decirlo de alguna manera, y un poco en esa forma que se van a ir juntando es que empiezan a surgir estos comentarios que van a estar aquí a continuación, y es hasta ahí donde voy a terminar de leer hoy. Comentarios, explicación. Porque los fundamentos mismos, ellos tienen en ellos el primer ensamblaje, que es material y forma, pero son simples, pero en todo lo creado a partir de ellos se agregó un segundo ensamblaje. Y al estar compuesto de materia y forma, también los 4 elementos, fundamentos, se entrelazan juntos, que es llamado un segundo ensamblaje, y es bendecido en todas las 4 partes creadas en las criaturas. Y eso es llamado inanimado, vegetal, animal y humano, como fue mencionado anteriormente, y aparece esta sigla nueva acá, que es ese domen, ese yitzirá, ¿cómo se llama esto? Someach, perdón, ese Jai y ese Medaber, esas 4 formas que aparecen en todo lo que existe en esos juegos. Es bendecido, hay una sigla acá, que es Itbaruj, que algo del creador llega y se junta a esa materia, y hay 4 formas que son creadas, y se van a empezar a formar esas cuatro formas, y a continuación van a empezar a detallarse ya con más detalle luego las formas en sí. Eso lo vamos a ver ya a partir de la próxima reunión, más en detalle, vamos avanzando como de a poco. Acá el PDF me quedó chiquito, pero la calidad es bastante buena, sé que si lo agrandan con más detalle, llega a leerse lo que está acá escrito, o sea, en los PDF. Eso es un comentario. No tuve como mucha otra forma de poder ponerlo, pero traté de poner todos los esquemas que les mostré hoy en el Excel aquí, y están al final de cada una de las partes, para que los puedan tener. Bueno, voy a dejar de compartir, y los escucho si quieren comentar algo. La idea un poco es ir un poco más, no muy rápido, porque es un texto que tiene como mucha información, que tiene que ir digiriéndose de a poco, y bueno, ir procesándola de a poco. Entonces, y hay que estar muy receptivo y muy abierto, porque la información que surge es como muy variada también, y tiene como muchas ramas, pero desde el momento en que está hecha desde ese punto de vista de ser una conexión pura, todo eso es lo que lo va juntando, esa intención de que todo está unido. Entonces, esa intención al leerlo es lo que provoca esa unión, y es lo que hace más rico el texto en sí. Y en la medida que la cabeza esté al medio, no va a poder transmitirse demasiado. Entonces, tratar de comentar eso, de que hay que estar en esa actitud para que llegue lo mejor posible. Bueno, los escucho, lo que quieran comentar antes de finalizar.
pueden abrir los micrófonos. Repito, me pareció asombroso, sin palabras, o sea, me pareció asombroso ese cierre que se le da a las criaturas, ¿no?, de la vida, a la genética. Hay cosas, hay conceptos de la ciencia mezclados que a mí me llamaron muchísimo la atención y que son parte de la vida también. Muy, muy interesante, Juan Pablo. La verdad que el trabajo que se ha elaborado y converge en esta el primer documento, la verdad que me llama mucho la atención, me dan ganas de volver a leerlo, obviamente, porque he podido captar y asimilar muchas ideas, como vos decís, que de alguna manera me resuenan con todo lo visto antes, pero es difícil de arraigar. Y creo que también la intención es vivenciarlo, ¿no?, día a día, o sea, tratar de usar mucho de lo que acabamos de ver en nuestro interior, ¿no?, en nuestra vida diaria, cotidiana. Repito, en mi caso particular va a haber que tener que leerlo de nuevo y tratar de procesar muchas cosas que ahora entiendo de una forma, pero de repente me resuenan de otra, ¿no? Interesantísimo. Nada más. Todo nos pasa lo mismo con este texto. A mí me sorprende todo el tiempo. O sea, yo que sigo traduciendo, cada vez que traduzco un párrafo nuevo, aparte es muy variado. O sea, habla de cosas distintas una y otra vez. Como que es un libro que habla de todo. O sea, recién estamos arrancando con unos párrafos, pero es infinita la información que tiene esto. Pero está. Y bueno, todo va a ir llegando. Y todo es útil para todo este trabajo, o sea, siempre hay que hacerlo con ese sentido que tenemos de purificarnos y de trabajarnos, pero es información adicional que nos va ayudando en esa dirección. Yo lo veo como formador. Nos va formando con el tiempo, va formando una estructura interior que a los que estamos hace tiempo, digo, es mi percepción. Sí, tal cual. Es bastante profundo. Se te va un poco el audio. Se me fue, se entrecortó. Se entrecortó un poquito, sí. Nos estamos viendo como entrecortados. Sí, yo te veo bien. O sea, yo te veo, pero se te escucha cortado en un momento. No sé, quería volcar mi aporte de todo lo que escuché hoy. Claro. No sé, ¿hay más que comentar algo? Hay alguien que muy fuerte el partido. Un partido atrás. Como que... Ah, sí. Sí, soy yo, voy a poner el mute. Dale. Es la previa de un partido de la B. Dale. ¿Alguien más que quiera comentar? Oye, Juan Carlos, o todos, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ya. Oye, súper interesante, la verdad. Es la creación misma. Se empieza como desde cero, así como toda la creación. Cuando escuché o leí montaña y pino, como que pensé mucho en el simbolismo igual de qué significa.
En el fondo, eso hay que hacer, es como traducir ese simbolismo como si fuera un sueño, creo yo. Como entender por qué son tales cosas, y lo que hicieron ahí fue que así impresionado, porque Bueno, ahí en Chile como esa tenemos mucha relación que montaña como tienen, para ver, como para que todo verlo en calza. detalle, como quien dice. Las ves por todos lados la Sí, montaña. eh. Igual pensaba que, por ejemplo, eh, la montaña para la cultura andina igual es sagrada, porque ellos veían como una relación de lo masculino al hombre, que tenía que subir a la montaña y la mujer se tenía que quedar en la tierra, como tipo, era como su ritual, por decirlo así. Ujú, Pensé en eso y bueno, en el pino pensé como en el árbol de Navidad, que también es como súper simbólico. ujú. Eh, pero lo que usted así, la relación que hicieron fue magnífica. Está muy bueno. Como el compañero, igual yo creo que lo voy a leer de nuevo, porque hay cosas que quedan, pero hay otras cosas que se pueden como digerir mejor igual. Ah, pero es Está muy muy rico bueno. eso, que cada uno vaya en su propio proceso, tomando lo adicional que va surgiendo, porque es eso lo importante, como quien dice, de que en esa postura te va surgiendo tu propia información, que la va a ser la más rica incluso para tu propio proceso personal, ¿no? O sea, y todos tenemos esa capacidad, y hay que empezar como en ese trabajo irlo escuchando y procesando, y va a ir surgiendo cosas. Y bueno, el comentario adicional del principio de que si en algún momento hacen el trabajo de madrugada, va a surgir más información todavía. Y mucho más naturalmente. O sea, Mm, durante el día es como más difícil, pero en ese horario es como más rico para poder hacerlo. Es un comentario adicional. mm. No, Hay que pues en intentarlo ahí. definitiva sí, tendría que ser algo así. Mm, buscar o hacerlo en la hora donde se produce eso donde quizá la luz esté más, no sé, estemos más abiertos a la luz quizá, y por lo profundo del tema. Y, y esa parte del ADN, qué interesante. Wow. Valor numérico, no. Bueno, no, no. Interesante todo. Gracias. ¿No? ¿De nada? Gracias a ustedes por estar ahí y compartir. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces estamos cerrando por acá hoy, y bueno, yo después mando una foto de dónde quedamos, y es un texto que hay que irlo leyendo de a poco, como ya vieron, es como muy concentrado, hay que irlo digiriendo lentamente. Por eso yo comentaba que el esquema en sí, que todo el mundo quiere saber al respecto, es demasiado sofisticado. Imagínense que es un resumen de todo el texto, y ya vieron lo que es unos párrafos del texto. La profundidad y la información que tiene eso es gigante. O sea que hablar del esquema podemos hablar muchísimo, pero llegar a la esencia de lo que, no sé, lo que la gente quiere saber, que quiere saber todo, o sea, es más por querer saber que por otra cosa en realidad. O sea, hay que ir despacio, hay que ir procesando la información, eso es lo que importa, porque es para el trabajo personal, como comentaba Álvaro, y ese es el fin que tiene esto. O sea, no tiene mucho Y más. Ya sacamos al creador a través de esto. por ósmosis, por ósmosis. Pero uno sí va Va entrando. permeando. A medida que Sí. uno se hace afín, va a ir llegando, y a cada uno le va a llegar información distinta, y esa va a ser la que importa, porque es la que te va a terminar aportando a tu propio proceso. Es un poco así. Mm. Pero también lo que comenta uno a veces le sirve al otro, y por eso en ese intercambio es muy rico también lo que se pueda aportar. De hecho, esto del pino y el conejo y todas las cosas que surgieron ahí del ADN fue en ese grupo que se intercambió entre todos. No fue de una persona sola, fue algo que entre todos se habló, y después se hizo como un resumen.
se fueron concretando las cosas, uno deseaba algo, y la idea es esa, con lo que tú dices, ¿no? Que todos, yo sugiero que, pues, que lo leamos otra vez, y así vamos como concretando, como cerrando todo eso, porque hay mucha información, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que entenderla a nuestro nivel. Ahí está. Me parece que se leyó hoy, que se leyó hoy, pues es como la base de todo. Ahí están esos niveles que hay que trabajar en nosotros, porque son las tres partes básicas, ¿no? Como los tres niveles que tenemos que desarrollar en el Parsut. Entonces, cuando lo entendemos en nosotros, pues vamos caminando cada vez con más seguridad. Eso es lo que yo lo veo de esa forma, que es el trabajo, los diferentes niveles, los arquetipos que hay en cada uno de esos elementos. Entonces, esa es como la idea de este trabajo, creo yo, ¿cierto? Ujú. Bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Nos vemos con algunos mañana, con otros el jueves o con otros el martes que viene. En diferentes Bueno. instancias, como quien dice. Que estén bien, luego mando una foto de Gracias. Buena Gracias, semana gracias. a todos. Bueno, Gracias. Buena semana. Chao, chao. 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 Buen fin de semana, nos vemos. Vale. Chau, chau. Chao. Fin de semana, vamos a aparte.